Aún no sé qué era esa cosa, pero desde esa noche, nada ha vuelto a ser normal. Recuerdo el momento exacto en que la figura levantó esa mano, ese saludo antinatural, como si estuviera burlándose de nosotros. Sabíamos que no era humano, pero lo peor no fue lo que vimos en el cementerio, sino lo que nos siguió a casa. Hay noches en las que aún escucho esos pasos en el pasillo, y cada vez estoy más seguro de que no estoy solo. Pero, para entenderlo, tengo que contarles todo desde el principio. Esto me pasó cuando tenía 17 años, en el verano, antes de mi último año de prepa. Siempre fui de esos que buscaban aventuras con sus amigos, aunque fueran medio ridículas. Vivíamos en un pueblito donde no pasaba mucho, así que cualquier cosa fuera de lo común era emocionante. Una noche, alguien nos contó sobre un cementerio viejo, abandonado desde hacía décadas. Decían que los contrabandistas lo usaban para esconder cosas, y a veces la gente veía luces o figuras ahí. No lo pensamos mucho. Para nosotros, era una excusa perfecta para pasar el rato. Era viernes por la noche cuando decidimos ir. Llevábamos linternas, una mochila con comida y muchas ganas de divertirnos. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que vería el cementerio como un lugar vacío y sin peligro. Llegamos casi a la medianoche. El aire estaba más frío de lo esperado y una neblina ligera cubría el suelo, como si el lugar estuviera exhalando lentamente. Era justo como lo habían descrito tambas viejas, algunas derrumbadas y cruces oxidadas que se inclinaban como si estuvieran a punto de caer. Todo estaba envuelto en un silencio pesado, interrumpido solo por el crujir de nuestras pisadas sobre la tierra húmeda. Luis, siempre el más valiente del grupo, agitó su linterna y se adelantó. «Voy a buscar algo interesante», dijo, sonriendo, pero su voz sonó demasiado alta en ese lugar. Nosotros nos quedamos cerca de la entrada, bromeando para calmar los nervios, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las sombras parecían moverse con la neblina, y el aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo que no podíamos identificar. Fue entonces cuando lo vimos, al fondo del cementerio, donde las tumbas eran más pequeñas y descuidadas. Había algo, una figura oscura, agachada, moviéndose rítmicamente como si estuviera cavando. El sonido metálico de algo golpeando la tierra llegó hasta nosotros, un eco débil, pero constante. «¿Qué es eso?», susurró Mariana. Su voz apenas un hilo. Nadie respondió. No estábamos seguros de si lo que veíamos era real o un truco de la luz. Pero entonces la figura se detuvo. El silencio se hizo absoluto. Lentamente, muy lentamente, la figura giró la cabeza hacia nosotros. La luz de la luna iluminó algo en ojos vacíos y oscuros que parecían atravesarnos. Sentí que mi pecho se contraía y un frío que nada tenía que ver con la noche me recorrió. Nadie se movió, como si estuviéramos congelados por esa mirada. En ese momento supe, con una certeza aterradora, que no estábamos solos, y lo que fuera que estaba ahí no quería que estuviéramos. Nadie dijo nada. Nos quedamos congelados, como si el aire mismo nos hubiera atrapado en su inmovilidad. Respirar muy fuerte parecía un riesgo, como si bastara un susurro para atraer su atención. La figura tampoco se movía. Por un momento solo se quedó ahí, mirándonos. Entonces dejó caer lo que tenía en las manos. Una pala vieja y oxidada golpeó la tierra con un sonido seco que pareció resonar más de lo debido. La linterna de Luis temblaba, su luz titilante bailando sobre las sombras del cementerio. Podía oír su respiración entrecortada, y eso solo hacía que la mía pareciera más ruidosa. «¿Nos vio?», susurró Mariana, su voz apenas un eco ahogado que casi se perdía en la neblina. Lo que ocurrió después aún me persigue. La figura levantó una mano, lentamente, y la agitó en nuestra dirección. No era un saludo
normal. El movimiento era lento, torpe, como si alguien estuviera imitando el gesto humano sin comprenderlo realmente. No parecía un loco. Parecía algo que no debería estar ahí, algo que intentaba fingir que lo era. Sentí un frío recorrerme, más helado que la brisa de la noche. Algo estaba terriblemente mal. Vámonos de aquí, dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz traicionó mi miedo. Luis, como siempre, quiso hacerse el valiente, no es nada. Seguro es algún loco buscando cosas en las tumbas, dijo, pero su tono era más una súplica que una afirmación. Decidimos alejarnos un poco, pero nuestros ojos no podían apartarse de la figura. Parecía que si dejábamos de mirarla, algo peor pasaría. Fue entonces cuando la neblina se hizo más espesa, como si el cementerio mismo estuviera cerrando el telón para ocultar algo. La luz de la linterna apenas podía atravesarla, y cuando finalmente apuntamos de nuevo hacia donde estaba la figura, ya no había nada. ¿Viste a dónde fue?, preguntó Mariana. Su voz quebrada por el pánico, nadie respondió. El silencio del cementerio se volvió opresivo, un peso tangible que parecía hundirnos en el suelo. Y de repente, cada ruido, nuestras pisadas, el crujido de una rama, incluso el zumbido de la linterna de Luis, se amplificó como un grito en la oscuridad. El aire parecía distinto, como si algo se moviera en él, algo que no podíamos ver. Sentí los pelos de la nuca erizarse, una certeza irracional, pero irrefutable. No estábamos solos. La paranoia nos invadió como una tormenta. Nos estaba siguiendo, o era nuestra mente jugando trucos. De cualquier forma, ya no era un juego, era real, y sabíamos que no deberíamos haber venido. Decidimos no quedarnos mucho más tiempo. Mariana estaba aterrorizada y no dejaba de susurrar que no deberíamos haber venido. Esto no es normal, algo está mal aquí, repetía, y aunque Luis trataba de bromear para calmarla, yo sabía que él también estaba nervioso. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché algo detrás de nosotros. Era como un crujido, el sonido de alguien pisando hojas secas o ramas. Me detuve en seco, y los demás hicieron lo mismo. ¿Lo oyeron?, pregunté, y todos asintieron sin decir una palabra. Luis apuntó su linterna hacia atrás, pero no había nada, solo las tumbas y la neblina espesa. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo o alguien estaba allí, escondido, observándonos. Apuramos el paso hacia la entrada, pero el camino parecía más largo de lo que recordaba. Las cruces oxidadas y las lápidas parecían las mismas una y otra vez, como si estuviéramos dando vueltas en círculo. Esto no tiene sentido, ya deberíamos haber salido, dijo Mariana, y su voz temblaba. Entonces lo escuchamos otra vez, a pasos detrás de nosotros, esta vez más claros, más cercanos. Luis se giró de golpe y gritó: ¿Quién anda ahí? El eco de su voz rebotó por el cementerio, pero no hubo respuesta. Justo cuando pensé que lo habíamos imaginado, algo se movió entre las sombras, rápido, como si tratara de evitar nuestra vista. Sentí un escalofrío recorrerme. No estaba seguro de que era peor no saber que nos estaba siguiendo, o la posibilidad de que realmente fuera la figura que vimos cavando. Luis insistió en que era solo un animal, aunque todos sabíamos que no lo creía. Miren, si corremos, salimos rápido, dijo, tratando de sonar seguro. Pero lo que menos quería era correr en medio de esa neblina, sin saber a dónde íbamos. Decidimos quedarnos juntos y caminar más rápido. Pero, de repente, la linterna de Luis empezó a parpadear, lanzando destellos que hacían que las sombras alrededor de nosotros se movieran de formas extrañas. «¡No me jodas! No ahora», gruñó mientras golpeaba la linterna. Cuando finalmente se apagó, nos quedamos en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo escuchamos en un susurro. Era bajo, apenas audible, pero inconfundible. Venía de todas partes, como si el cementerio entero estuviera susurrando algo que no podíamos entender. «¡Apunta la otra linterna!», grité, y Mariana encendió la suya,
pero sus manos temblaban tanto que la luz bailaba por todos lados. Fue entonces cuando lo vimos, al fondo del camino. Justo donde pensábamos que estaba la salida, estaba esa figura, de nuevo. Estaba inmóvil, pero algo era diferente. No parecía estar sola. A su lado había otra silueta más pequeña, que no habíamos visto antes. Ambas se quedaron ahí, quietas, mirándonos. Luis dio un paso adelante, como si quisiera enfrentarlas, pero yo lo agarré del brazo. «No te acerques», le susurré, y por primera vez en toda la noche, no discutió. La figura más grande levantó la mano de nuevo, ese saludo lento y antinatural que me hizo sentir que nunca íbamos a salir de ahí con vida. Mariana empezó a llorar de nuevo, y su linterna se tambaleó mientras retrocedía un paso. Las figuras no se movían, pero había algo en ellas que nos atrapaba, como si no pudiéramos apartar la vista. Entonces, de la nada, la linterna de Mariana parpadeó y se apagó. La oscuridad nos envolvió de nuevo, y todo lo que podía escuchar era mi respiración acelerada y el eco de los pasos de alguien acercándose. «¡Corre!», grité, y sin esperar respuesta, todos empezamos a correr hacia lo que pensábamos que era la salida. Podía sentir cómo la adrenalina me impulsaba, pero también ese frío en la espalda, como si algo estuviera justo detrás de mí. Los pasos se hicieron más fuertes, resonando en la tierra húmeda y las hojas secas. Y cada vez que giraba la cabeza para mirar, no veía nada, pero sabía que estaba ahí. Por fin vimos la verja oxidada que marcaba la entrada del cementerio. Parecía tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. Luis llegó primero y empezó a empujarla para abrirla, pero estaba atascada, gritó, y Mariana y yo corrimos hacia él, empujando con todas nuestras fuerzas. Sentí mis manos sudadas resbalar contra el metal frío, pero finalmente la verja se abrió con un rechinido que pareció resonar por todo el cementerio. No perdimos tiempo y salimos corriendo, sin mirar atrás. Pero justo cuando cruzamos la entrada, escuché algo que me heló la sangre, una risa baja y gutural, como si alguien estuviera disfrutando de nuestro pánico. No me atreví a girarme, pero sabía que venía de las figuras que nos habían estado siguiendo. En ese momento, solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Seguimos corriendo por el camino de tierra hasta llegar al coche, estacionado a unos metros del cementerio. Mariana estaba tan alterada que apenas podía encontrar las llaves en su mochila. «¡Apúrate!», le gritó Luis, mientras mirábamos hacia la verja, esperando ver algo salir de ahí. Pero no pasó nada. La neblina seguía densa alrededor del cementerio, como si formara una barrera que contenía lo que estaba dentro. Finalmente, Mariana abrió el coche y todos nos subimos. Luis golpeó la puerta del copiloto para que cerrara bien y gritó: «¡Arranca ya!». Mariana encendió el motor, pero justo antes de que el coche avanzara, escuchamos algo que nos hizo congelarnos ante 3 golpes fuertes en el vidrio trasero. Giramos la cabeza al mismo tiempo, pero no había nadie. Solo la neblina y las sombras de las cruces oxidadas del cementerio. Salimos de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás, y durante todo el camino de regreso, nadie dijo una sola palabra. Cuando llegamos a casa, estábamos exhaustos, pero ninguno podía relajarse. Luis encendió la televisión para intentar distraernos, pero nada funcionaba. Era como si el cementerio nos hubiera seguido, como si todavía sintiéramos su peso. Mariana, en un momento, rompió el silencio. «¿Y si dejamos algo ahí?». «Algo que hicimos mal», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Luis y yo sabíamos que no habíamos tomado nada, que solo habíamos estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin embargo, no dijimos nada, porque en el fondo, los 3 sentíamos lo mismo. No era solo lo que habíamos visto, sino lo que ahora sentíamos que nos observaba. Los días siguientes fueron extraños. Mariana dejó de ir a la escuela y no respondía nuestros mensajes. Luis intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo lo notaba diferente, más callado, más paranoico. Una noche
Decidí llamarlo para hablar sobre lo que había ocurrido. Tú también lo sientes, ¿verdad? Fue lo primero que dijo al contestar. Mi estómago se hundió. ¿Sentir qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, que no estamos solos, que todavía está con nosotros. Anne me confesó que desde esa noche, cada vez que apagaba las luces de su cuarto, escuchaba esos pasos, lentos y deliberados, como los que oímos en el cementerio. Intenté calmarlo, diciéndole que todo había sido nuestra imaginación, pero ni siquiera yo lo creía. Lo peor pasó unos días después, cuando Luis me llamó a las 3 de la mañana, aterrado. «Está aquí», susurró, con la voz quebrada. «¿Quién?», le pregunté. Aunque ya sentía que sabía de qué hablaban Han, la figura está afuera, en la calle, mirándome desde la esquina. Le dije que no se moviera, que cerrara todas las puertas y ventanas, pero no pude convencerlo de que me dejara ir a su casa. Solo seguía repitiendo: no lo mires a los ojos, no lo mires a los ojos. Esa fue la última vez que hablé con él. Al día siguiente, no fue a la escuela, y cuando intenté buscarlo en su casa, sus padres dijeron que no sabían dónde estaba. Mariana y yo nunca volvimos a saber nada de él. Después de la desaparición de Luis, todo se volvió más extraño. Mariana y yo intentamos hablar al respecto, pero ella estaba cada vez más distante. Decía que tenía pesadillas todas las noches, siempre con la misma figura parada al pie de su cama, inmóvil, con ese saludo lento y antinatural. Yo también había empezado a sentir que algo no estaba bien. A veces, al caminar por mi casa de noche, escuchaba el crujir de las tablas del suelo, como si alguien estuviera siguiéndome, pero cuando miraba, no había nadie. Una noche, mientras estaba acostado, escuché un golpe fuerte en la ventana de mi cuarto. Me levanté, temblando, y corrí las cortinas, pero no había nada, solo la oscuridad, y, en la esquina de mi calle, una silueta inmóvil, igual a la que vimos aquella noche en el cementerio. No podía más. Decidí que tenía que hacer algo. Busqué a Mariana y la convencí de que volviéramos al cementerio. Si no enfrentamos esto, nunca va a dejarnos en paz, le dije, aunque por dentro estaba igual de aterrado que ella. Esa misma noche, armados con linternas y cuchillos viejos que encontramos en casa, regresamos al lugar. El camino al cementerio se sintió interminable, pero cuando llegamos, todo parecía igual a la verja oxidada, las tumbas en ruinas y la neblina que parecía envolverlo todo. Entramos lentamente, intentando no hacer ruido, y nos dirigimos al lugar donde habíamos visto a la figura cavando. Pero no había nada, solo la tierra removida de una tumba abierta. Fue entonces cuando Mariana señaló algo en el suelo, una pala, la misma que vimos esa noche, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Mariana no quería seguir, pero algo en mí decía que teníamos que hacerlo. Nos acercamos a la tumba abierta, y mientras más nos aproximábamos, más pesado se sentía el aire. «Esto no está bien. Vámonos», susurró Mariana, con lágrimas en los ojos. Pero yo sabía que no podía irme sin entender qué estaba pasando. Con mucho cuidado, apunté mi linterna hacia el interior de la tumba. Lo que vimos nos dejó sin palabras. No era un ataúd lo que estaba ahí, sino algo envuelto en una tela vieja, casi podrida, con manchas negras y símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser carbón. Parecía un cuerpo, pero era demasiado pequeño para ser humano. Cuando intenté acercarme más, escuchamos un ruido detrás de nosotros, pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando hacia nosotros desde la sombra. Nos volteamos al mismo tiempo, con las linternas temblando en nuestras manos. La figura estaba ahí, a solo unos metros, pero esta vez estaba más clara que nunca. No tenía rostro, o al menos no uno que pudiéramos reconocer. Su piel parecía hecha de ceniza, con grietas profundas, y su cuerpo se movía de forma antinatural, como si cada paso
fuera una lucha contra algo invisible. Mariana gritó, y eso pareció molestarlo. Dio un paso más cerca, levantando esa mano para saludarnos de nuevo. Pero esta vez no había nada humano en su gesto. No esperé a que se acercara más. Agarré a Mariana del brazo y salimos corriendo hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. Sentía que en cualquier momento esa cosa iba a atraparnos, pero cuando finalmente cruzamos la verja, todo quedó en silencio. El aire frío desapareció y solo quedaba el sonido de nuestras respiraciones agitadas. Cuando llegamos al coche, estábamos demasiado alterados para hablar. Mariana temblaba tanto que apenas podía sostener las llaves, pero finalmente logramos encender el motor y alejarnos de ese lugar maldito. Durante el camino, traté de procesar lo que acababa de pasar. Esa cosa, esa figura, no podía ser humana. Lo que vimos en la tumba tampoco tenía explicación. ¿Qué era eso?, preguntó Mariana con la voz quebrada, pero no supe qué responder. Todo lo que sabía era que nunca deberíamos haber vuelto. Al llegar a su casa, Mariana me pidió que la acompañara hasta la puerta. Dijo que no podía entrar sola. Mientras subíamos las escaleras del porche, tuve la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad de la calle. No quise mirar, pero lo sentí. Y supe que esto no había terminado. Esa fue la última vez que hablé con Mariana. Después de esa noche, dejó el pueblo con su familia y no he vuelto a saber nada de ella. A veces me pregunto si hizo lo correcto al irse, porque, aunque traté de seguir con mi vida, sé que no estoy solo. Las noches son las peores. A veces, cuando la casa está en completo silencio, escucho pasos en el pasillo, como si alguien estuviera ahí, esperando. Una vez, me armé de valor para abrir la puerta y mirar. No había nada, pero en el suelo encontré algo que no debería estar ahí, en un pequeño símbolo, dibujado en polvo negro, idéntico a los que vimos en la tumba. Desde entonces, duermo con las luces encendidas, pero sé que no es suficiente. Algo salió de ese cementerio con nosotros, y no estoy seguro de cuánto tiempo más puedo soportarlo. Habíamos soñado con vivir en el campo, lejos del ruido de la ciudad y del estrés del día a día. Cuando encontramos esa pequeña casa en una zona rural, parecía perfecta, rodeada de árboles altos que se mecían con el viento, con un terreno amplio donde los niños podían jugar sin preocupaciones y vecinos tan distantes que el silencio era casi absoluto. Mi esposa y yo pensamos que era el lugar ideal para criar a nuestros hijos, pero apenas nos instalamos algo, no se sentía del todo bien. Al principio eran cosas pequeñas, casi insignificantes, un olor raro en el aire, como acuímicos, que aparecía y desaparecía según la dirección del viento. Intenté ignorarlo, pensando que era algo natural del campo, pero no podía evitar notar cómo el olor parecía quedarse pegado a la ropa y al pelo, sutil pero persistente. Luego, mi hija mayor empezó a quejarse de dolores de cabeza. Nunca le habían pasado antes, y aunque tratamos de achacarlo al estrés de la mudanza, sus quejas se hicieron más frecuentes. No era la única. Con el tiempo, todos empezamos a sentirnos mal, náuseas, mareos, una fatiga constante que parecía no tener explicación. Había días en que hasta levantarse de la cama parecía un esfuerzo monumental. Fui al médico buscando respuestas, pero los exámenes no mostraron nada. Quizá es el agua, dijo mi esposa una noche, con una preocupación en sus ojos que no podía ignorar. Decidí revisar el pozo del que sacábamos agua. Por fuera parecía limpio, pero al probarla sentí algo extraño, un regusto metálico, amargo, que hacía que cada sorbo fuera desagradable. Esa misma noche, mientras mi familia dormía, me senté frente a la computadora, buscando información sobre la zona. Fue entonces cuando me topé con algo que me dejó helado hace años.
Ese terreno había sido propiedad de una compañía química. Un viejo artículo mencionaba que usaban esa área para deshacerse de residuos industriales. Aunque el texto era escueto, la idea era clara: en el suelo y el agua podían estar contaminados. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Sentí un peso enorme en el pecho, una mezcla de culpa y miedo. Miré a mi esposa, dormida en el sofá, con el rostro marcado por el cansancio. Pensé en nuestros hijos, en sus risas al correr por el patio, y en cómo ahora esos momentos felices estaban teñidos por algo oscuro. ¿Qué habíamos hecho al traer a nuestra familia aquí? ¿Qué peligros escondía ese lugar que parecía perfecto? Las respuestas que buscaba no me tranquilizaron. Al contrario, despertaron una angustia que no me dejaría en paz. Y mientras el viento cambiaba de dirección y ese olor químico volvía a llenar el aire, me di cuenta de que algo en esa tierra nunca había estado limpio. Algo que, tal vez, nunca podríamos escapar. Después de leer ese artículo, No Pute dormía. Era como si el aire en la casa se hubiera vuelto más pesado, casi opresivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de esos residuos industriales, contaminando todo a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas y fui a hablar con el vecino más cercano, don Manuel, un hombre mayor que vivía a unos kilómetros de distancia. Cuando mencioné el terreno, su expresión cambió de inmediato. Su rostro, que siempre parecía tranquilo, se tensó y sus ojos mostraron una mezcla de lástima y preocupación. ¿Compraste esa casa?, me preguntó, con un tono que me hizo sentir como si hubiera cometido un error irreversible. Sí, respondí, intentando sonar seguro, aunque mi voz temblaba. Fue entonces cuando él murmuró algo: que Meloán, ese lugar está maldito, joven. La gente no se queda mucho tiempo ahí. Ahí mi corazón empezó a latir más rápido. Le pedí que me explicara, pero solo negó con la cabeza, como si hablar más del tema pudiera traerle problemas. No te metas en problemas, dijo, su voz baja pero firme. Si quieres mi consejo, vete mientras puedas. Sus palabras resonaron en mi cabeza todo el camino de regreso a casa. ¿Por qué nadie nos había advertido antes de comprar la propiedad? Cada paso que daba hacia nuestra puerta se sentía más pesado, como si algo invisible me arrastrara. Esa misma tarde, mientras revisaba el patio trasero, noté algo extraño en la tierra. Había manchas oscuras que parecían aceite, pero más espesas. Cuando me agaché para tocarlas, el olor químico que desprendían era tan fuerte que sentí náuseas al instante. Mi vista se nubló por un segundo y tuve que apoyarme en la tierra para no caer. Decidí cavar un poco para ver qué era. Cada golpe de la pala contra el suelo resonaba en el aire como un eco incómodo. A menos de 1 metro, algo metálico apareció. Limpié la tierra con las manos y vi los bordes oxidados de un barril. Había más de uno. La pintura estaba desgastada, pero aún podía leer una palabra que me dejó helado en peligro. Por un momento, me quedé inmóvil, con la pala en la mano, sintiendo como el estómago se me revolvía. Cerré el agujero con prisa, enterrando los barriles de nuevo, pero el olor ya parecía haberse impregnado en mi piel. Corrí hacia la casa, mi mente llena de imágenes de mi familia viviendo entre veneno. No le dije nada a mi esposa. No quería alarmarla hasta saber más, pero esa noche el olor dentro de la casa se hizo insoportable. Era denso, casi ácido, y parecía colarse por cada rincón. Mi hijo pequeño empezó a toser, un sonido seco y persistente que me hizo temer lo peor. Fue entonces cuando, por primera vez, entendí que estábamos en verdadero peligro, y lo peor de todo, no sabía cómo protegerlos en esa noche. Apenas dormimos. La tos de mi hijo empeoró y mi esposa empezó a insistir en que lo lleváramos al hospital. Pero en el fondo sabía que el hospital no iba a resolver el verdadero problema. Mientras ella
preparaba las cosas para salir. Decidí hacer algo que quizá no era lo más sensato. Volví al patio con una linterna y cavé más profundo donde había encontrado los barriles. Lo que encontré me dejó sin aliento. No eran solo barriles. Había huesos, probablemente de animales, pero estaban manchados con algo negro y pegajoso, como si hubieran estado expuestos a un químico corrosivo. Sentí náuseas al pensar que esa misma tierra era donde jugaban mis hijos todas las tardes. A la mañana siguiente, llamé a un amigo que trabajaba en una empresa de análisis ambiental. Le pedí que viniera cuanto antes, sin entrar en detalle. Cuando llegó, tomó muestras del agua y del suelo. Su expresión era seria, y cuando terminó, me dijo algo que me puso los pelos de punta. Esto no es seguro. El agua está contaminada y el suelo tiene niveles de químicos tóxicos que podrían ser letales con el tiempo. Pero lo peor fue lo que dijo después. ¿Sabías que esta propiedad sigue siendo técnicamente propiedad de una compañía? No deberías estar aquí en mis manos. Comenzaron a temblar. ¿Cómo podía ser eso posible? Yo había comprado esta casa, ¿o no? Esa tarde, mientras procesábamos lo que nos había dicho mi amigo, recibimos una visita inesperada. Un hombre con traje y maletín se presentó en nuestra puerta, diciendo que representaba a una compañía llamada Industriales del Valle. Su tono era amable, casi demasiado educado, pero lo que nos dijo me dejó helado. Sabemos que han hecho excavaciones en la propiedad. Queremos recordarles que cualquier hallazgo debe ser reportado a la compañía, ya que el terreno sigue bajo nuestra jurisdicción. En mi esposa lo miró confundida. Eso no puede ser. Compramos esta casa legalmente. Pero el hombre sonrió, de una forma que no era tranquilizadora. No voy a entrar en detalles legales ahora. Solo les recomiendo que no hagan nada que pueda complicar las cosas. Cuando se fue, mi esposa estaba pálida y yo no sabía qué pensar. ¿Cómo podía seguir perteneciendo a la compañía si habíamos firmado un contrato? Esa noche, comencé a buscar en internet todo lo que pudiera encontrar sobre Industriales del Valle. Descubrí que habían sido demandados varias veces por prácticas ilegales, incluyendo la contaminación de tierras agrícolas en otras áreas. También había menciones de trabajadores que habían enfermado misteriosamente, pero los casos habían sido cerrados antes de llegar a juicio. Mi estómago se revolvía con cada artículo que leía. Parecía que esta compañía haría cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso intimidar a familias como la nuestra. Al día siguiente, recibí un sobre Manila en el buzón, sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta firmada por la misma compañía, Industriales del Valle, en la que me advertían que cualquier excavación adicional en el terreno constituiría una violación de términos de propiedad. Incluían copias de documentos legales que, a simple vista, parecían legítimo. Pero lo que más me inquietó fue lo que venía con la carta en fotos. Eran fotos de nuestra casa, tomadas desde diferentes ángulos, incluyendo una de mi hijo jugando en el patio. Sentí que el aire se me iba. Esto no era solo un problema ambiental. Ahora sentía que estábamos siendo vigilados, como si alguien quisiera asegurarse de que no descubriéramos más de lo que ya sabíamos. Esa misma tarde, decidimos llamar a un abogado para entender la situación. Pero cuando le explicamos lo que había pasado y le mostramos los documentos, su reacción fue preocupante. Esto es más complicado de lo que parece, dijo, hojeando los papeles. Legalmente, tienen razón en algunos puntos, pero hay algo extraño aquí. No les mencionaron esto cuando compraron la casa. Negamos con la cabeza. Entonces, hizo una pausa y nos miró con seriedad. Mi consejo es que consideren mudarse. Esta compañía no es conocida por jugar limpio. Sus palabras me confirmaron lo que ya temía. Estábamos enfrentando algo mucho más grande de lo que podíamos manejar. Esa noche, tomamos la difícil decisión de empezar a buscar otro lugar donde vivir. Mi esposa estaba de acuerdo.
Ya no se trataba solo de la salud de los niños, sino de nuestra seguridad. Pero algo más pasó esa misma noche que me hizo cuestionar si podíamos siquiera esperar para mudarnos. Cerca de la medianoche, escuché ruidos en el patio trasero, como si alguien estuviera cavando. Me asomé por la ventana tratando de no hacer ruido, y vi dos figuras con linternas cerca del lugar donde había encontrado los barriles. Uno de ellos parecía estar tomando fotos, mientras el otro excavaba rápidamente. Sentí un nudo en el estómago. No podía ser coincidencia. ¿Quiénes eran y qué estaban buscando? Llamé a la policía, pero cuando llegaron ya no había nadie. Las marcas en el suelo confirmaban que alguien había estado ahí, pero no podían hacer mucho sin pruebas. Pongan cámaras y si vuelven, llámenos de inmediato. Fue todo lo que dijeron antes de irse. Al día siguiente, decidí instalar cámaras en el patio, aunque sabía que eso no resolvería el problema de fondo. Esa tarde, mientras revisaba las grabaciones anteriores, noté algo que me dejó helado. Las figuras no habían entrado por la puerta trasera, ni saltado la cerca. Parecía que habían salido directamente del suelo, justo cerca del lugar donde había cavado. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Qué más estaba enterrado ahí que no habíamos descubierto? Decidí que no podía quedarme con la duda. Mientras mi esposa estaba ocupada con los niños, fui al patio una vez más. Esta vez, decidido a cavar más profundo. No tenía un plan claro, solo una necesidad de entender qué estaba pasando. Con cada palada, el olor químico se hacía más fuerte y el suelo se volvía más pegajoso, como si estuviera mezclado con algún tipo de residuo. Entonces, encontré algo. Era un tubo metálico, oxidado y cubierto de tierra. Al principio pensé que era parte de los barriles, pero al limpiarlo un poco, me di cuenta de que era un conducto que parecía conectar con algo más grande bajo tierra. La idea de que todo el terreno pudiera estar lleno de este tipo de estructuras me hizo sentir náuseas. Pero lo peor vino después. Cuando intenté seguir cavando alrededor del tubo, golpeé algo duro. No era metal ni piedra. Era una caja de madera, sellada con clavos oxidados. Mis manos temblaban mientras la sacaba del suelo y la abría con cuidado. Dentro había documentos viejos, algunos tan deteriorados que apenas se podían leer, pero una hoja en particular llamó mi atención. Era un mapa. Mostraba el terreno donde vivíamos, marcado con símbolos y líneas que conectaban diferentes puntos. Al centro, justo donde estaba nuestra casa, había un dibujo de una calavera y la palabra tóxico escrita en mayúsculas. En ese momento, sentí que el aire se volvía más pesado. Este no era solo un terreno contaminado, era un cementerio de secretos que alguien no quería que descubriéramos. Subí corriendo a la casa con la caja y los documentos. Mi esposa me miró confundida cuando entré, cubierto de tierra y con el mapa en la mano. Tenemos que irnos. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, le dije, enseñándole el dibujo de la calavera. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba los papeles. ¿Cómo pudieron vendernos esta casa? ¿Cómo es posible que nadie haya dicho nada? No tenía respuestas, pero sabía que quedarnos más tiempo sería un error. Esa misma noche, mientras empacábamos lo esencial, las luces de la casa comenzaron a parpadear y el olor químico se hizo más fuerte que nunca. Era como si algo en el terreno estuviera reaccionando, como si supiera que estábamos tratando de huir. Justo cuando nos preparábamos para salir, escuchamos un ruido fuerte en el patio trasero, como si algo hubiera explotado. Corrí hacia la ventana y vi una nube de humo negro saliendo del lugar donde había cavado. El suelo estaba cediendo, como si algo enorme se estuviera moviendo debajo de la tierra. No hay tiempo. Vámonos ya, grité, agarrando a mis hijos, mientras mi esposa tomaba las llaves del auto. Al salir de la casa, sentí una vibración bajo mis pies y por un segundo pensé que el terreno entero se hundiría. Mientras nos alejábamos en el auto, miré por el retrovisor
y vi cómo la nube negra cubría la casa por completo. En ese momento entendí que nunca debimos haber ido allí. Ese terreno no solo estaba contaminado, estaba vivo y quería asegurarse de que nadie descubriera sus secretos. Nos alojamos en un motel a varios kilómetros de distancia, pero ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa nube negra, esa tierra, moviéndose como si algo estuviera vivo debajo de ella. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le expliqué todo lo que había pasado, incluyendo los documentos que había encontrado en la caja. Esto es un caso serio, me dijo, pero su tono era más de preocupación que de confianza. Días después, recibí una llamada de él. La compañía había presentado una demanda en nuestra contra, acusándonos de destruir propiedad privada al cavar en el terreno. Era absurdo, pero claramente estaban tratando de silenciarnos. Sentí que no había escapatoria. Finalmente, vendimos la casa a pérdida, sin mencionar los detalles a los nuevos compradores. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió después de que nos fuimos, pero he escuchado rumores de que los nuevos dueños también se fueron poco tiempo después. ¿Qué encontraron? No quiero saberlo. Todo lo que sé es que ese terreno debería haber quedado cerrado, olvidado, pero alguien lo vendió para protegerse a costa de quienes vivimos ahí. Mi familia está a salvo ahora, pero todavía me despierto por las noches, recordando el olor químico y esa nube negra que parecía tener vida propia. Hay lugares que deberían permanecer enterrados para siempre, y nuestra antigua casa es uno de ellos.